nuevamente. Qué alegría poder estar con ustedes una vez más. En este nuestro programa hubo un cambio. Como de costumbre, todos los domingos a las 8 de la noche aquí en Facebook, hora de Puerto Rico. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gozo poder compartir con ustedes en esta hora y llevar una palabra gloriosa de parte de nuestro Dios. Le invito a que se quede con nosotros y disfrutemos juntos de esta gloriosa bendición. Pero antes, hacemos una oración de invocación a nuestro Dios. Padre, te agradezco la bendición que tú me concedes de estar con mis hermanos para hablar de tu palabra. Te ruego que tú te glorifiques, nos ayudes. Tu palabra traiga esa bendición que tú quieres que nosotros recibamos a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Saludamos a todos los pastores, a todos los evangelistas, a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo Jesús. Les damos una más cordial bienvenida a este nuestro programa. Saludamos también con mucho cariño, con mucho afecto a todos aquellos hermanos, hermanas y amigos y amigas que nos saludan, nos escriben después que termina la transmisión o en el pasar del tiempo. Algún comentario o algo es muy bienvenido siempre, siempre, siempre. Le agradecemos en todo lo que vale a cada uno de ustedes. En ocasiones es posible que usted escriba un saludo o alguna otra cosa y quizás yo no lo mencione a la hora de leer los nombres de las personas que han estado por ahí, pero permítame decirle que a veces que el sistema no revela ese nombre en el momento, después lo vemos al tiempo. Otras veces es que aparece y se va, porque aquí tenemos un problema de señal que es bastante complejo. Estamos, como se dice, lejos de la ciudad, estamos en el campo, bastante remoto, y la señal del internet a veces que es falla. Por eso a veces que usted ve que me quedo como paralizado y vuelvo y sigo hablando, y es que el sistema se afloja la transmisión. En ocasiones también el mismo sistema lo dice, que la transmisión está lenta o que hay algún percance. Pero seguimos hacia adelante, seguimos hacia adelante. Si la transmisión se cae, seguimos y la volvemos y la reiniciamos. Y si yo no puedo, ya lo tengo por costumbre, lo he hecho varias veces. Si el programa se daña porque la transmisión se cae, usted puede estar seguro que el domingo que viene yo la repito sin problema ninguno. En una ocasión estuve 3 programas intentando repetir un tema hasta que lo logré, porque siempre se me caía la señal. Pero vamos hacia adelante confiados en que el Señor está con nosotros. Gloria al Señor Jesús. Le invito para que mañana lunes y todos los lunes usted no se pierda el programa que transmite mi hermano y amigo Pancho del Valle, Pastor Pancho del Valle, junto con su esposa Dali Vélez. Programa El Menú de Hoy, que ellos lo transmiten todos los lunes a las 7 de la noche en Facebook y en YouTube simultáneamente. Eso es a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Recuérdese bien, 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Aquí en Puerto Rico lo vemos a las 8 de la noche. Vamos en esta hora a hablar bajo el tema Dios desea que todos cambien y que lleguen al reino eterno. Ese es el deseo de Dios, que todo ser humano se acerque a Él, le adore, le reconozca como lo que Él es, como el soberano creador y dueño de todo lo que existe. Así lo declara la palabra de Dios y así nosotros lo predicamos, lo enseñamos y lo consideramos para nuestra vida, en nuestra relación personal con Él. Y para ello vamos a ir a la segunda epístola del apóstol Pedro, en su capítulo 3 y verso 8, donde el apóstol dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas, oh hermanos, no ignoren esto. Para Dios, un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios bendiga poderosamente nuestras vidas a través de esta palabra gloriosa.
Aquí dice que el Señor, el tiempo para Él no cuenta. No es que Él está desorganizado y vive al garete, no es eso. Es que Él no mide el tiempo como nosotros. Lo mide de otra manera. ¿Cómo lo mide? Nosotros no sabemos. Ningún ser humano sabe cómo Dios mide el tiempo. Eso sí sabemos que lo mide. Porque la palabra del Señor, hay muchas reseñas, pero yo creo que en cientos de reseñas donde Dios habla de tiempo. Habla de meses, habla de años, habla de circunstancias de aquí a tantos años y cosas así. Dios las menciona, claro, pero es para efectos del ser humano. En ningún momento dice que menciona años para efectos del reino de los cielos. Cuando se habla del reino de los cielos, habla de una eternidad. Y cuando hablamos del futuro, la eternidad del futuro no tiene límites. Cuando habla de la eternidad del pasado, tampoco tiene límites. Es decir, que el tiempo funciona aquí en la tierra para nosotros. Cómo Dios lo mide en el cielo, no sabemos. Pero de que lo mide, lo mide. Porque Él tiene todo de acuerdo a su voluntad, planeado concienzudamente y con una precisión, oiga hermanos, terriblemente perfecta. Gloria a Dios por eso. Pero en ese criterio personal de Él, soberana voluntad, dice aquí que para Él, un día nuestro, es para Él como si fueran 1000 años, y 1000 años de nuestros, suponiendo que alguien los viviera, ¿verdad? Sería para Él como un día, debido a que en su eternidad el tiempo no cuenta por horas, ni por días, ni por meses, ni por semanas, ni por años, ni por siglos. Pero el Señor, en ese espacio que llamamos tiempo, dice que hizo una promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que viene a buscar un pueblo, se lo va a llevar con Él, va a levantar la iglesia, se la va a llevar un día con Él. ¿Cuándo? Nosotros no sabemos. Ningún ser humano sabe. Pero sí dijo que nos preparáramos para que cuando vayamos de este mundo a la eternidad, todos tenemos que irnos algún día, estemos preparados espiritualmente en una relación estrecha con Él para poder entonces entrar a ese reino eterno. Mientras eso sucede, el Señor espera que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué es eso? El apóstol Pedro, ¿sí? Allí hablando en el libro de los Hechos, le dio un consejo a las personas de aquellos días, que ese consejo está vigente para nosotros hoy en la iglesia de Cristo Jesús. Y está contemplado en el capítulo 2 y verso 38. Allí en Israel, los judíos, después que crucificaron a Jesús, que lo asesinaron vilmente, se encontraron, cuando Pedro les predicó el evangelio, se encontraron culpables, se sintieron con un sentido de culpa terrible. Dice que cuando escucharon el mensaje de Pedro, capítulo 2 y verso 37 del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37 del libro de los Hechos, dice que cuando escucharon ese mensaje de Pedro, esa acusación que Pedro le hizo, ellos se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿y qué vamos a hacer ahora? Como quien dijo, como dijo aquel: oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don, la gracia y la misericordia de Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Está en el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 38. Es decir, que Dios anhela que todos nosotros, todos los seres humanos, acudamos a Él en una actitud de reverencia y de búsqueda de su perdón, de búsqueda de su misericordia, y que cambiemos nuestro estilo de vida. Como lo dice el tema de nuestro programa, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Es imposible que una persona conozca a Cristo, que venga el Evangelio y no haya un cambio en él. Sí, puede ser posible que una persona entre a una iglesia, a un templo, que se añada a un gremio religioso. Es posible, y se quede como está, o que cambie muy poco. Es posible, y los hay gran cantidad de ellos. Pero cuando se tiene un encuentro personal y de verdad con nuestro Dios,
el cambio es notable. Y eso es lo que se supone que sea. Dios invita a todos los seres humanos a venir a Él. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 55 y en el verso 6, el Señor dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Es decir, mientras tengamos salud, mientras tengamos vida, mientras tengamos la conciencia despierta, ¿verdad? Antes de que nuestra mente se vaya y quede en neutro, como muchas personas quedan que se les olvida todo, quedan con la mente en neutro. Mientras tengamos conocimiento y recapacitemos y tengamos uso de memoria, esa es la palabra correcta, estamos con la invitación de nuestro Dios extendida. Y Él está con la mano abierta y extendida, esperando que nosotros vayamos a Él, para Él recibirnos y acurrucarnos en su seno y darnos el privilegio de ser sus hijos por regeneración. Hijos por regeneración, nacidos de nuevo. Las Sagradas Escrituras presentan mucha gente que Dios ha cambiado su vida. Válgame, las Sagradas Escrituras están repletas de personas que antes eran de una manera, actuaban de una manera, vivían de una manera, hacían tal o cual cosa, pero cuando vienen al Dios de la gloria para servirle, que hacen un acercamiento a Él y se dedican a Él, entonces vemos que hay un cambio radical de un 100% en sus vidas. Y ese es el ejemplo que Dios quiere que nosotros sigamos. Entre tantos, vamos a mencionar uno que está contemplado en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Allí se habla de un hombre que se llamaba Eliseo, que dice la Biblia que era un boyero. Ese hombre trabajaba arando terreno con bueyes. Ahí sale la palabra boyero. Esa era la profesión de él, ¿verdad? Y dice en el verso, capítulo 19 del primer libro de los Reyes, y capítulo 19, verso 19, dice: Elías partió de allí y halló a Eliseo. Elías era el profeta que estaba en aquel tiempo ministrando la palabra de Dios en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice que halló a Eliseo, hijo de Cefás, que araba con 12 yuntas delante de él, y habían 12 yuntas de bueyes, y él iba con la última yunta en la parte de atrás. Es decir, que adelante de él iban 11 yuntas más. Yuntas de bueyes, todos sabemos lo que es eso, porque hemos visto más de una vez, por lo menos en fotos o en películas, 2 bueyes alando un arado, removiendo el terreno, preparándolo para sembrar. Y dice que pasando Elías por delante de él, le echó sobre él el manto, o sea, lo arropó con su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo: vete y vuelve. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con él arado los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comieran, y después se levantó y se fue con Elías y le servía. Ya no estaba arando bueyes, ahora era el siervo, el ayudante del profeta. Y la palabra sigue hablando y narrando la historia de Eliseo, y dice que cuando Elías, el Señor se lo llevó, que se fue de este mundo, porque dije que todos tenemos que ir algún día, pues Elías le llevó el día y se fue. Dios se lo llevó. Entonces él heredó el ministerio de Elías, y Dios lo usó tan poderosamente como había usado a Elías, en milagros, en señales y en grandes cosas que hizo Eliseo, que están plasmadas en las Sagradas Escrituras. Porque antes, arando con los bueyes, Eliseo no estaba haciendo nada a favor del ministerio ni a favor de ninguna persona. Digo, en términos, ¿verdad?, de que en su relación con Dios. Lo que estaba era sembrando frutos para el alimento. Pero ahora en el ministerio, como siervo de Dios, entonces su vida cambió por completo. Ahora era un ministro, un profeta, donde Dios lo usaba para bendecir a las personas. Todavía Dios cambia y Dios transforma vidas. Nosotros hoy en nuestros días, en el 2025, hoy estamos a 7 del mes de diciembre del año 2025. Y todavía a esta fecha Dios cambia, Dios transforma y Dios hace grandes milagros en las personas. No importa la clase de conducta que hayan tenido ni la que tengan todavía en la actualidad. Conocí un varón
Conocí un varón que en toda su juventud estuvo confinado en la cárcel correccional de menores. Fue varias veces preso. Ya de adulto había asesinado a 2. Estaba cumpliendo una sentencia exageradamente alta de 100 y pico de años en una cárcel de máxima seguridad aquí en Puerto Rico. En la cárcel se peleó con alguien y lo iba a matar. Dice que cuando lo tenía ya agarrado, que lo tenía en las manos, que lo tenía casi muerto, escuchó una voz que le dijo: si tú lo matas, ¿cómo me puedes decir que yo lo amo? Él entendió que Dios lo estaba hablando porque él conocía al Señor, le era descarriado. Se había criado en la iglesia. Su familia se encargó de llevarlo a la iglesia. Y se recordó que Dios tiene ese tipo de trato con las personas. Soltó a la víctima, entendió que Dios le estaba dando un toque de vida a él, hizo lo propio, se reconcilió con Dios, empezó a predicar el evangelio y a causa de su buena conducta salió mucho antes de la sentencia que le habían dictado. Tuve el privilegio de conocerlo. Ese hombre empezó a estudiar, se hizo un trabajador social. Entonces ahora, el que había sido un delincuente que los jueces de su pueblo lo sentenciaron varias veces, dije los jueces porque fueron más de uno, en muchas ocasiones. Ahora él, como trabajador social, empleado en un departamento que tenía que ver con ciertos programas de rehabilitación, que tenían cierta relación con corrección también, en ocasiones tenía que ir con algún que otro confinado a la corte a ayudar en su defensa o a algún testimonio que le estaban pidiendo a él como trabajador social de esa persona acusado delante de los jueces que lo habían acusado a él. Y ahora los jueces estaban viendo en él el cambio que Dios había hecho en la persona. Ahora era todo un ministro del Evangelio de Jesucristo. Y después el Señor lo llamó al pastorado y estaba pastoreando una iglesia muy hermosa junto con su esposa que el Señor le dio, que por cierto se la dio, buena persona y profesional. Porque Dios hace cosas grandes en nuestras vidas cuando nosotros nos ponemos en sus manos y nos dedicamos a servirle de corazón, como lo hizo Eliseo. Entonces, en el Evangelio de Juan hay una información que Dios quiere que en esta noche yo hable de ella. En el capítulo 3 de Juan hay unas enseñanzas que amerita que se expliquen con detalles, porque si a veces lo leemos, casi siempre lo leemos corrido y no saboreamos. Y aunque yo le explique ahora cómo lo voy a hacer, con el favor de Dios, todavía queda mucho que decir. Quedará mucho que decir, que no dude que pronto hablemos de ello igual. Y de hecho, yo había dicho que hoy, a mí no se me olvida, el domingo pasado yo dije que hoy íbamos a hablar de la alabanza y de los músicos que adoran a Dios con instrumentos musicales. No sé quién, de lo que estén viendo, no sé quién se va a recordar. Pero no se preocupe que el próximo domingo traemos ese tema. Usted toca algún instrumento musical, no se pierde este programa. Si usted no sabe tocar ninguno, tampoco se lo pierda porque Dios nos bendice de alguna manera con su palabra. Lo invitamos para que el próximo domingo no nos deje solo. Entonces, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del verso 16 en adelante, dice la palabra del Señor, mensaje que digo una escritura que la sabemos al dedillo, aún personas que no son cristianos conocen este pasaje bíblico, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pasaje es conocido de pueblo y campo. Pero sigue diciendo el apóstol, porque no envió Dios a su Hijo, a Jesús, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es posible que la religión se convierta en un fiscal, y el hecho de que sea fiscal no quiere decir que tiene que ser así. Porque un fiscal que actúe con justicia no maltrata al acusado. Trata de hacer cumplir la ley,
pero mostrándole un respeto a esa persona que está siendo acusada. Digo, se supone que ese es el modelo a seguir. Entonces, Jesús no vino como un fiscal abusador y con un dedo así bien largo para señalar y para acusar y para condenar personas. No, ese no fue el trabajo que Cristo vino a hacer. Su ministerio no se compuso de eso. Su ministerio se componía de todo lo contrario, de amor, de misericordia, de ayuda, de comprensión, de amistad. De amistad, claro. Él era Dios, pero también era hombre. Y como hombre tuvo muchos amigos, se reunía con gente que para la gente de su tiempo, para la sociedad, no se debían de ajustar las personas supuestamente decentes. Si lo encontramos, ya mismo lo vamos a leer, ya mismo. Lo encontramos. A Jesús le señalaban, muchas veces lo criticaban, decían, mira, se está juntando con personas que no merecen la amistad de personas decentes. Personas distinguidas no se deben de juntar con esas personas. Sin embargo, Jesús lo hacía. Entonces sigue diciendo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjese, ese verso 3:16 dice el propósito por el cual Cristo vino al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que tenga la oportunidad de tener ese cambio que hablamos en este programa todos los domingos y que hablamos en esta noche bajo el tema Dios desea que todos cambien. Y todas, porque las mujeres también cambian. Y Dios las recibe. Y Dios las bendice, las transforma y las usa en ministerios poderosos y hermosos. Y Dios quiere que los hombres y las mujeres crean y que al final lleguen a su reino y que estén con él allí por la eternidad. Ese es el propósito de él. Ese fue el propósito por el cual Cristo vino. El verso 17 que he leído dice que Dios no envió a Cristo al mundo para condenar a nadie. Él vino a dar amor, mostrar misericordia. Si leemos lo que dice Lucas en el capítulo 19, desde el verso 9 dice, verso 5. Esta es la historia de Jesús y Zaqueo, aquel hombre pequeñito que como era bajito de estatura se subió a un árbol para poder ver a Jesús, porque la multitud en que seguían a Jesús y lo rodeaban no le iba a permitir a él verlo. Fue astuto y se subió a un árbol. Dice el capítulo 19 de Lucas, Evangelio de Lucas, el verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, hacia el árbol, vio a Zaqueo y le dijo, baja Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. La casa de Zaqueo, en el hogar de él. Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús había entrado a la casa de un hombre pecador para morar allí. ¿Vio? Señalaban a Jesús porque se juntaba con personas que supuestamente no eran agradables o no eran dignos de la confianza de la gente sobresaliente y prominente del pueblo. Entonces, en el verso 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Qué cosa más hermosa cuando vemos esta verdad tan gloriosa que es el Evangelio de Cristo, que son buenas nuevas, diciéndole a las personas que no importa, a Dios no tiene problema con que la persona haya sido tal o cual conducta. Puede ser lo que sea, ¿no? A Dios no le pregunta, Dios sencillamente lo perdona. Le da nueva vida, nueva esperanza. Lo hace nueva criatura. Como dice 2 Corintios 5:17. Pero el verso 10, pero el verso 18, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Porque dice que Jesús vino para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Cristo no vino a condenar al mundo ni a señalarlo, sino que vino con el propósito de que el mundo sea salvo por él, ¿verdad? Que no se pierda, mas tenga vida eterna.
Pero en el verso 18 sigue diciendo, el que en él cree no es condenado. Decía entonces que hay una condenación. Ya tú lo dañaste, o que también que iba hablando de amor y de cosas buenas y que Dios le iba a dar gloria, que Dios le iba a dar el reino de los cielos, que Dios lo iba a cambiar y que Dios le iba a hacer bonito, un misionero, un ministro, un evangelista, y que Dios le iba a hacer tantas cosas bonitas. Y ahora vienes a hablar de condenación. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Usted sabe que las monedas tienen dos caras, ¿verdad? Dos lados, debo decir, porque la cara tiene una sola. Las monedas, todas las monedas tienen dos lados. Tienen una cara por un lado y otro estilo de dibujo, escrituras o letras o yo no sé qué por el otro. Pues la palabra de Dios es igual. Tiene bendiciones a granel, pero también tiene palabras de juicio, porque Dios en su soberana justicia, en su soberana voluntad, Él tiene que impartir, digo, Él tiene, no, Él imparte la justicia en una forma tan y tan perfecta que así como da amor infinito y misericordia infinita y sin límite, también hay una justicia que exige que el ser humano rinda cuentas. El que no venga a los pies de Cristo, el que no se arrepiente, el que no le sirva, es que yo no tengo la culpa de eso. Yo simplemente lo repito porque está escrito en la palabra. Y es mi obligación decirlo. El que no cree, capítulo 3, verso 18 del Evangelio de Juan. No, el que no cree, o sea, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese verso 18 es un poco fuerte. A muchísimas personas no les gusta que hablemos de eso, inclusive creyentes en las iglesias, en los templos. Hay creyentes que cuando se habla de este tema se molestan, nos critican y en ocasiones, cuando termina el mensaje, llaman al predicador en el patio de la iglesia y en ocasiones dentro de la nave y les reprimen y les regañan y les reclaman y les dicen cuantas cosas y hasta los ofenden. Pero la palabra de Dios hay que mencionarla tal como está aquí, ni podemos esconder verdades que pueden perjudicar a las personas. No lo hacemos para ajusticiar a nadie, sino lo hacemos para que las personas sepan a qué atenerse. En su soberana voluntad, Dios dicta una sentencia respaldada y basada en su justicia perfecta. No es capricho de Dios, no es mala voluntad de nosotros, los seres humanos, como alguna gente dice, fulano es un predicador de juicio, no habla más que de juicio, de condenación, y habla más que de esto. Sí, es verdad, hay predicadores y hay maestros que les encanta hablar de juicio y de la condenación y del infierno y de todas esas cosas. Hablan más de eso que de otra cosa. Pero ¿sabe qué? Dios también habla así. La palabra de Dios habla más de juicio que de bendiciones. Tristemente decirlo. La palabra de Dios tiene más información acerca de lo que Dios exige de nosotros y lo que nos señala como que está mal. Tiene más información sobre eso que aquellas cosas buenas que Dios ve en nosotros. Pero estamos ahí, estamos en medio de la batalla y tenemos que enseñar lo que la palabra enseña. Dice que el que no le cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En su soberana voluntad, Dios dicta una sentencia respaldada y basada en su justicia que es perfecta. Fíjese que aquí dice, el que en él cree, en el verso 3:16 de Juan. Ahí hay una acción, alguien que se mantiene creyendo, alguien que está de buenas con Dios, que está para su lado y Dios está comprometido con él. Pero en el 18 dice, el que en él no cree. Entonces, dice que hay un final diferente. Estas dos declaraciones se parecen a lo que Dios dice en Deuteronomio capítulo 30. Allá en los primeros libros de la Biblia, en el quinto libro de la Biblia exactamente, en el capítulo 30 y verso 14, Dios dice, muy cerca de ti está la palabra de Dios,
está en tu boca y en tu corazón, como quien dice, hoy tú la estás escuchando, la tienes en los oídos. Hoy te la estoy diciendo. Muy cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la aceptes y la cumplas. Mira, hoy yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si la vida produce el bien y la muerte producirá el mal. Leí en el capítulo 30 del libro de Deuteronomio, capítulo 30, versos 14 y 15. Los que creen, los que han nacido de nuevo, estarán con el Señor eternamente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero qué triste lo que dice el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es una realidad que la vemos palpablemente todos los días. Las personas aman más las tinieblas que la luz. Eso es una palabra figurada para decir las tinieblas son las cosas del mundo, las cosas que el mundo ofrece, que son pecaminosas, que son ruina para la vida moral de las personas, para la sociedad, para la familia, para la fe, aún para la educación secular. El pecado y la maldad es obstáculo, porque una persona pudiendo estudiar en una universidad y hacer una carrera profesional y después tener un buen sueldo con el cual sustentar una familia y vivir bien en la sociedad, no quieren eso. Se le hace más fácil ir por otro camino fácil, entonces empezar a delinquir y tienen que terminar en una cárcel arruinados. Y yo puedo hablar de eso porque llevo muchos años trabajando en la cárcel de máxima seguridad aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Y tengo amistad no, pero he conocido muchísimos confinados, algunos de ellos profesionales. He conocido ingenieros, he conocido hijos de pastores, he conocido hijos de políticos prominentes. Aquí en Puerto Rico había uno que su papá trabajaba en la fortaleza, aquí en Puerto Rico, con el gobierno. Y para lo más grande, el alcalde de un pueblo estaba en máxima seguridad en una ocasión. Toda esa gente están allí. Y jovencitos de 20 y pico de años en adelante, y adultos también, mayores de edad, toda clase de gente. Porque han tomado un rumbo que no es el mejor, porque no creyeron. Aquí dice, fueron condenados, o sea, están condenados, están pagando consecuencias porque no han creído en el unigénito de Dios, Hijo de Dios. Y han tropezado porque la luz vino al mundo y ellos amaron más las tinieblas. Juan 3 y verso 19. Porque sus obras eran malas. Pero el hecho de que nuestras obras sean malas no quiere decir que nos tenemos que quedar practicando obras malas. No. Podemos cambiar porque Dios está dispuesto a darnos la mano y a ayudarnos para que ese cambio sea una realidad en nuestras vidas y podamos entonces dar un testimonio diferente a como estábamos dándolo antes. Y créame que la gente lo va a notar rápido y lo va a notar y lo va a comentar. Pero cuando recibimos a Cristo, que es el Cordero enviado de Dios, allí en el capítulo 1 de Juan, en el verso 29, Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios. Dice, cuando Juan vio a Jesús que venía hacia él, le dijo a la multitud, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1, 29. Cuando la gente cree y acepta a Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios, el cual nos alumbró con esa luz divina que vino al mundo, ese es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Fíjese la bendición gloriosa que recibimos cuando aceptamos al Cristo de la gloria. En el mundo en ningún momento vamos a tener bendiciones tan hermosas como las que recibimos cuando venimos al Evangelio. Y después que partamos de este mundo, entonces sí que la cosa se va a poner fea, porque en el más allá hay solamente dos lugares para existir. La Biblia habla muy claramente, muy abiertamente de ambos. Habla de una gloria eterna, hermosa,
con un Dios glorioso, lleno de gloria, rodeado de ángeles que le alaban y le glorifican. Eso dice la palabra. Y allí en ese lugar vamos a estar nosotros con Él, por todos los siglos, eternamente. Pero también habla de un lugar de tormento, donde van a estar los que sean infieles, los que no quieran aceptar al Señor. Se oye fuerte, se oye feo, sí, pero es la verdad y yo tengo la obligación de decirlo. Porque tenemos que decir a las personas todas las cosas. Usted sabe una cosa, cuando un vendedor le quiere vender un producto a usted, siempre le dice los beneficios de ese producto. Nunca le dice los defectos. Las medicinas, el doctor le da la medicina, pero nunca le dice a usted los efectos secundarios, que muchas veces son peores que la enfermedad. Y así por el estilo. Yo recuerdo que a principio que empezaron a llegar a Puerto Rico los teléfonos celulares, recuerdo, y usted lo debe recordar también, en los papelitos que traen, las instrucciones y esas cosas del fabricante, había una parte donde decía advertencia, el uso prolongado del teléfono puede producir cáncer. Eso lo decía el librito ese, en las instrucciones y por ahí para abajo. Pero busque a ver si lo dice ahora. Ahora no lo dice. Ningún teléfono dice eso. Le ocultan esa verdad a las personas. Y sigue teniendo el efecto malo. Si las personas tienen el teléfono muy cerca del oído así todo el tiempo, esas ondas le hacen un daño irreparable al cerebro. Eso es conocido de pueblo y campo. Pero no se lo dicen a la gente. Y la gente lo sabe y no le interesa eso. Siguen hacia adelante. Y en los paquetes de cigarros o cigarrillos, como decimos aquí en Puerto Rico, en Centroamérica le dicen cigarros, en los paquetes, en la caja, siempre es obligatorio por el gobierno, exige que se le escriba que fumar cigarrillos puede causar cáncer. Y la gente sigue fumando, no le importa. Y al alto costo que está tampoco le interesa el precio. Es decir, la gente amaron más las tinieblas, lo que le perjudica. Y desprecian a un Dios tan bueno, tan lindo, tan hermoso, que nos bendice con tantas maravillas. Y que nos ofrece esa estadía con Él en el reino eterno. Por lo tanto, Dios desea que nosotros cambiemos, que nosotros nos dediquemos a servirle, que nos dediquemos a esperar en Él, en su misericordia. Y aunque tengamos aflicciones y problemas en este mundo, no nos debe de coger de sorpresa porque Jesús lo advirtió. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. San Juan capítulo 16 y verso 33. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdese, Dios desea que todos cambien, que todos crean y que todos lleguemos al reino eterno para estar con Él por la eternidad. Saludamos por ahí con mucho cariño a los hermanos y hermanas que han estado por ahí con nosotros. Te bendiga a Mitalia, nuestra hija, y a su familia. Abby, nuestra nieta, y a Denis, el papá de Abby y esposo de Mitalia. Aida Agudo, Dios te bendiga, Aida. Dios bendiga a los hermanos de allí de la iglesia Casa de Oración en Mérida. Y mi hermano Samuel Carrero, Dios bendiga a Samuel, Dios bendiga a su esposa y a su familia. Y Edgar Rosado, Dios le bendiga mucho, mi hermano Edgar. Dios les bendiga poderosamente a usted, a su familia, a su pastor, a su iglesia. Y todos los hermanos que nos saludan después que termina la transmisión son muy bienvenidos. Néstor Aguirre, mi querido amigo y hermano, pastor y misionero allá en Nicaragua. Dios le bendiga mucho. He estado viendo los videos y se ve formidable esa programación hermosa que ustedes están desarrollando. Sigan adelante, que el Señor está buscando personas que en esos campos de Nicaragua también cambien, también crean y que también un día nos abracemos en el reino de los cielos. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Padre, por esta preciosa bendición que tú me has concedido de hablar de tu palabra. Te ruego que tú me sigas ayudando, Señor, para darte gloria, honra y alabanza y poder seguir llevando la bendición hermosa que contiene tu palabra para nuestras vidas. Te suplico que tengas piedad de todos aquellos que no te han conocido aún y aún de aquellos que te conocieron y se fueron atrás también. Los pongo en tus manos y te ruego que tú los toques, los traigas, que ellos puedan ser, Dios mío, bendecidos, alcanzados con tu misericordia. En el nombre de Jesús te ruego estas cosas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos próximos a cumplir en este programa 4 años, ahora en enero, no recuerdo el día, creo que es el 23, se cumplen 4 años de nuestro programa
hubo un cambio. Esperamos hacer un programa, no sé, algo diferente. Todavía no tengo nada en mente, pero estamos rogándole a Dios que nos dirija para hacer algo bonito, para la gloria del Señor. No todos los días, sino ese día del aniversario como tal. Por eso le digo que oremos para que el Señor siga bendiciendo este programa y todos los programas que tienen nuestros diferentes hermanos en las plataformas de las redes sociales, en los cuales todos hablamos de un cambio que hay cuando Cristo llega a nuestras vidas y en la cual todos hablamos las palabras que habla el hermano Pancho en el menú de hoy, porque hablamos de un solo evangelio, aunque quizás nuestros programas tengan diferentes títulos, nombres o temas, siempre el mensaje es el mismo: la salvación del ser humano por un Salvador divinamente escogido. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengan felices sueños, que descansen bien, que duerman mucho, que sueñen con los angelitos buenos. Aleluya.